El millonario cenaba en un lujoso restaurante cuando de repente se paralizó al ver a una mesera idéntica a su esposa fallecida hace 20 años. Él decide acercarse y... Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Marcelo Closter era conocido como uno de los empresarios más influyentes de Buenos Aires. A lo largo de su vida, había construido un imperio desde cero, una hazaña que le había otorgado respeto y admiración en los círculos más exclusivos de la ciudad. A sus 55 años, Marcelo vivía entre reuniones, eventos benéficos y cenas elegantes, donde la alta sociedad solía invitarlo para lucir a alguien de su envergadura en sus encuentros. Sin embargo, quienes lo rodeaban sabían poco sobre la vida personal de este hombre enigmático. Siempre proyectaba una imagen de fortaleza y éxito, una máscara cuidadosamente cultivada con el tiempo. Esa noche, Marcelo decidió cenar en un restaurante exclusivo en el barrio de Palermo, un lugar que frecuentaba desde hacía años. El restaurante era famoso por su discreción y ambiente acogedor, con una decoración elegante y una luz tenue que ofrecía privacidad a sus clientes habituales, personas influyentes de la política, las artes y el mundo de los negocios. Marcelo se encontraba terminando una cena con algunos socios de una compañía extranjera. Había sido una jornada larga, pero la negociación había resultado exitosa, lo que lo dejó con un pequeño sentimiento de satisfacción. Tras despedirse de sus socios con un apretón de manos y palabras cordiales, decidió quedarse un rato más, pedir una copa de vino y disfrutar de la tranquilidad del lugar antes de regresar a casa. No tenía prisa, después de todo, la soledad que lo esperaba en su mansión no era algo que le resultara particularmente tentador. Mientras Marcelo disfrutaba de su copa, dejó que su mente divagara por unos momentos, observando sin mucho interés a los comensales. Fue en ese momento cuando una joven mesera captó su atención. Marcelo no pudo evitar notar que la joven se movía entre las mesas con una gracia natural, sonriendo de manera cortés a cada cliente que atendía. Había algo en sus gestos que lo hizo mirarla 2 veces. Cuando la mesera se acercó para dejar la cuenta en su mesa, Marcelo pudo verla de cerca. La joven debía tener poco más de 20 años, con un rostro fresco y un aire de serenidad en su mirada. Pero lo que realmente lo dejó atónito fue el sorprendente parecido que tenía con alguien de su pasado. Sus rasgos faciales, la forma en que sonreía al disculparse por la interrupción, todo en ella le resultaba inquietantemente familiar. «Señor, ¿le traigo la cuenta?», preguntó ella amablemente, manteniendo la compostura y la profesionalidad que caracterizaba al personal del lugar. Marcelo la miró por unos segundos, intentando recuperar la calma. Se sintió repentinamente invadido por una mezcla de incredulidad y confusión. Era imposible que lo que estaba viendo fuese real, y sin embargo, no podía dejar de observarla. «Claro, gracias», respondió Marcelo, tratando de esconder su asombro. Después de dejar la cuenta sobre la mesa, la joven se retiró, pero Marcelo no pudo evitar seguirla con la mirada. Sentía que su mente le estaba jugando una broma cruel, haciéndole ver un rostro que no debía pertenecer a esa joven. Durante unos segundos, consideró la posibilidad de que todo fuera una coincidencia, pero algo en su interior le decía que había más que eso. Decidido a resolver esa inquietud, Marcelo se levantó y se dirigió a la barra, donde la joven estaba organizando unas órdenes. Hizo una pausa antes de acercarse, recordando que no debía parecer invasivo. «Disculpa», comenzó Marcelo con tono firme, pero cortés. La joven se giró hacia él y lo miró con curiosidad. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?», preguntó ella. Marcelo dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. La situación le resultaba extraña, pero sabía que necesitaba respuestas. «Sé que esto puede sonar fuera de lugar, pero», Marcelo hizo una pausa, consciente de que debía ser cuidadoso, «hay algo en ti que me resulta familiar». «¿Puedo preguntarte tu nombre?». La joven sonrió con cierta timidez, pero sin perder la calma. «Me llamo Lucía, señor». El nombre no despertó nada en la memoria de Marcelo, pero eso no disipó su inquietud. Por un momento,
estuvo a punto de disculparse y marcharse, pero algo lo impulsó a continuar. Lucía, ¿te importa si te pregunto algo más?, dijo Marcelo, tratando de sonar lo más natural posible. No es mi intención ser indiscreto, pero ¿conoces a tus padres? La pregunta hizo que la joven bajara la mirada por un momento, y cuando volvió a hablar, su tono se tornó un poco más serio. En realidad, no. Fui criada en un orfanato aquí en Buenos Aires. Nunca conocí a mis padres biológicos. Marcelo sintió una oleada de emociones confusas al escuchar eso. La información que ella acababa de compartir añadía una nueva capa de misterio a la situación. Por más que trataba de mantener la calma, una sensación de urgencia comenzó a crecer dentro de él. Entiendo, respondió Marcelo, haciendo un esfuerzo por disimular la agitación que sentía. Lamento ser tan curioso. Es solo que, me recordaste a alguien, eso es todo. Lucía sintió con una sonrisa de cortesía, sin sospechar la magnitud de lo que sus palabras habían provocado en él. Para ella, Marcelo era solo un cliente más, alguien con una pregunta inusual, pero nada más. Marcelo se despidió y salió del restaurante con pasos lentos y una mente agitada. El encuentro con Lucía lo había dejado profundamente perturbado. Era más que un simple parecido, había algo en la mirada de la joven, en sus gestos, que le resultaba imposible ignorar. Los recuerdos de aquella época, que había tratado de enterrar durante tantos años, comenzaron a regresar con una intensidad que no esperaba. Caminó hasta su automóvil, estacionado frente al restaurante, y se quedó unos minutos sentado en silencio. La noche de Buenos Aires se extendía a su alrededor, pero Marcelo apenas era consciente de su entorno. Su mente estaba inmersa en la imagen de la joven mesera, y en el creciente convencimiento de que ella podía estar relacionada con un pasado que aún lo atormentaba. Finalmente, Marcelo se obligó a regresar a casa, pero el encuentro con Lucía dejó una marca profunda en su mente. No sabía cómo, pero estaba decidido a descubrir quién era realmente esa joven y por qué su parecido con alguien de su pasado era tan impactante. Esa noche, la imagen de Lucía lo acompañó como un fantasma del que no podía deshacerse. El encuentro con Lucía había desatado una tormenta de emociones en Marcelo, una mezcla de confusión y un dolor que creía haber dejado atrás. La joven mesera había logrado despertar recuerdos que Marcelo había guardado en lo más profundo de su mente. Y no había dudas, Lucía era idéntica a Rebeca. Rebeca había sido el gran amor de Marcelo. Se conocieron en un evento benéfico en Buenos Aires, un encuentro casual que desencadenó una conexión inmediata entre ellos. Rebeca era una mujer encantadora, de mente ágil y espíritu libre, que contrastaba con la naturaleza reservada y pragmática de Marcelo. Juntos, formaban una pareja que muchos envidiaban. Ella era su refugio, su compañera, y también su mayor apoyo en los momentos difíciles. Durante los primeros años de su matrimonio, la vida fue generosa con ellos. Marcelo había alcanzado el éxito en su carrera, y Rebeca se dedicaba a proyectos comunitarios y sociales que la llenaban de satisfacción. Cuando Rebeca quedó embarazada de su primera hija, la noticia trajo una alegría inmensa a sus vidas y comenzaron a planificar un futuro lleno de ilusiones. Cada pequeño detalle, desde la decoración del cuarto de la bebé hasta los nombres que discutían, era motivo de entusiasmo y complicidad entre ambos. Pero esa felicidad se vio interrumpida por un trágico suceso que marcó un antes y un después en la vida de Marcelo. Rebeca falleció en un accidente automovilístico cuando estaba en el 8º mes de embarazo. La noticia de su muerte fue un golpe devastador para Marcelo, que lo dejó paralizado y sumido en un abismo de tristeza. El accidente fue confuso y nunca se supo exactamente qué lo había causado. La investigación oficial determinó que Rebeca perdió el control del vehículo y se estrelló contra un muro, pero las circunstancias del accidente siempre dejaron preguntas sin respuestas para Marcelo. La policía cerró el caso rápidamente, atribuyendo el siniestro a una posible distracción o fatiga al volante, pero Marcelo nunca estuvo completamente satisfecho con esa explicación. El dolor por la pérdida de su esposa y su hija, combinada con la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió, se convirtieron en una carga que llevó consigo durante todos esos años.
Marcelo recordó los últimos días de Rebeca, y los detalles de su relación volvieron a su mente con una claridad perturbadora. Había algo en su forma de hablar sobre ciertas cosas, como si tratara de ocultar o evitar ciertos temas, especialmente cuando se referían a las visitas de Carlos, su hermano menor. Carlos siempre había sido parte de su vida, alguien a quien Marcelo trató de guiar y ayudar, especialmente cuando la vida le puso obstáculos. Rebeca prefería manejar las cosas con diplomacia, tratando de evitar conflictos dentro de la familia. Marcelo, por su parte, estaba tan inmerso en sus compromisos laborales que, a menudo, no alcanzaba a percibir completamente las señales de tensión. Rebeca le había mencionado en más de una ocasión su incomodidad, pero él, en su deseo de mantener la paz familiar, le restaba importancia a las preocupaciones de su esposa. Los recuerdos de aquellos días antes del accidente eran ahora un rompecabezas en la mente de Marcelo, piezas que nunca había logrado ensamblar completamente. La presencia de Lucía había reavivado esos recuerdos, y con ellos, la necesidad de comprender qué había sucedido realmente. Marcelo se dio cuenta de que había estado evitando enfrentar ciertas verdades por miedo a lo que podría descubrir, pero el parecido de Lucía con Rebeca lo empujaba a buscar respuestas. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Esa noche, decidió que debía investigar más a fondo sobre Lucía, sin levantar sospechas. Contrataría a un detective privado para obtener información sobre ella. No estaba seguro de qué descubriría, pero no podía seguir ignorando la sensación de que había algo más detrás del parecido de Lucía con Rebeca. Al día siguiente, Marcelo decidió actuar con cautela. Mantuvo su rutina matutina habitual y se dirigió a la oficina, donde sus empleados y colegas lo recibieron con la misma mezcla de respeto y admiración de siempre. Sin embargo, había una diferencia en su comportamiento, su mente estaba en otro lugar, en un punto lejano donde los recuerdos de Rebeca y la imagen de Lucía se entrelazaban. A mitad de la mañana, Marcelo tomó su teléfono y marcó un número que había guardado para emergencias. Era el número de un detective privado con el que había trabajado en una ocasión pasada para resolver un problema financiero delicado. El detective, un hombre llamado Ricardo Pereira, era conocido por su discreción y su capacidad para obtener información sin dejar rastro. «Ricardo, necesito tu ayuda con un asunto personal», dijo Marcelo cuando el detective respondió. La voz de Ricardo, ronca y pausada, respondió con profesionalismo. «Dígame qué necesita, señor Kloster». Marcelo mantuvo la conversación breve, sin dar detalles, y acordó una reunión en un café discreto en el centro de la ciudad. No quería arriesgarse a que alguien de la empresa notara su interés por Lucía o por los eventos del pasado. Durante la reunión, Marcelo le explicó al detective que necesitaba información sobre una joven llamada Lucía, quien había mencionado que no conocía a sus padres biológicos y que había crecido en un orfanato de Buenos Aires. Sin dar demasiadas explicaciones, Marcelo dejó claro que el asunto debía manejarse con la máxima discreción. «Quiero saber todo sobre ella, dónde nació, en qué orfanato estuvo, cualquier rastro de sus orígenes», pidió Marcelo, entregándole una pequeña ficha con los detalles básicos que había obtenido de Lucía. Ricardo aceptó el encargo con profesionalismo y prometió informarle de cualquier avance en pocos días. Mientras tanto, Marcelo debía lidiar con la incertidumbre y las emociones que el encuentro con Lucía había desatado. Durante esos días, Marcelo no dejaba de pensar en cómo podría mantener a Lucía cerca sin levantar sospechas. La idea de contratarla como su asistente personal comenzó a tomar forma en su mente. Era un movimiento que le permitiría conocerla mejor y al mismo tiempo investigar más a fondo sobre su origen sin levantar alarmas. Unos días después, Marcelo volvió al restaurante donde había conocido a Lucía. Llegó al lugar temprano, antes de la hora del almuerzo, para asegurarse de que no habría muchas personas alrededor. Cuando Lucía lo vio entrar, se mostró sorprendida pero lo saludó con cortesía. «Señor Kloster, qué gusto verlo de nuevo», dijo Lucía, sonriendo. Marcelo la observó por un momento, notando de nuevo ese parecido inquietante con alguien que había perdido hace tanto tiempo. Sabía que tenía que abordar el asunto con cautela. «Lucía,
Me gustaría hablar contigo un momento, si no estás muy ocupada, dijo Marcelo, su voz manteniéndose firme y segura. Lucía, intrigada por la solicitud, lo llevó a una mesa al fondo del restaurante, donde podrían hablar en privado. Marcelo esperó a que ambos se acomodaran antes de continuar. Sé que esta conversación puede parecerte un poco extraña, comenzó Marcelo, pero he estado pensando en la conversación que tuvimos la otra noche, sobre tu situación y tus planes a futuro. Lucía lo miró con curiosidad, sin decir nada. Verás, estoy buscando a alguien de confianza para ayudarme con algunas de mis tareas personales y laborales, explicó Marcelo. He notado que eres una persona responsable y dedicada, y creo que podrías encajar bien en el tipo de apoyo que necesito. Lucía lo escuchó con atención, tratando de comprender hacia dónde iba esa conversación. No estoy segura de cómo podría ayudarlo, señor Closter, respondió Lucía con cautela. Marcelo sonrió ligeramente, comprendiendo su duda. Es un trabajo que requiere organización y discreción, continuó Marcelo. Estoy dispuesto a ofrecerte un salario considerablemente mayor al que percibes aquí, además de beneficios adicionales. Sé que puede ser un cambio brusco, pero creo que esta oportunidad podría ser beneficiosa para ambos. Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando la propuesta. El restaurante era un empleo que le permitía mantenerse, pero siempre había aspirado a más. Había pensado en dejar ese trabajo en varias ocasiones, buscando algo que le permitiera crecer profesionalmente, pero nunca había tenido una oportunidad concreta. Es una oferta generosa, dijo Lucía, con un tono medido. Y, para ser honesta, he estado considerando un cambio. Supongo que puedo aceptar su propuesta. Marcelo asintió, aliviado por su respuesta. Había logrado su objetivo sin levantar sospechas y ahora tenía una razón válida para mantener a Lucía cerca. Perfecto. Podemos organizar todo para que comiences la próxima semana, dijo Marcelo, con tono cordial. No te preocupes por los detalles, te ayudaré a adaptarte a las nuevas tareas. Con la aceptación de Lucía, Marcelo sintió que había dado un paso importante en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, sabía que la investigación aún estaba en una fase temprana y que había mucho por descubrir. En los días que siguieron, Marcelo comenzó a pasar más tiempo con Lucía. La entrenó en sus rutinas y le delegó algunas tareas menores, observando cuidadosamente sus reacciones, sus gestos y su forma de hablar. Cada día que pasaba, las similitudes entre Lucía y Rebeca se volvían más notorias para él. No era solo su apariencia física, sino algo en su manera de sonreír, en la forma en que gesticulaba al hablar. Todo le resultaba inquietantemente familiar. Sin embargo, Marcelo no quería sacar conclusiones precipitadas. Decidió esperar los resultados de la investigación de Ricardo antes de confrontar a Lucía con preguntas que podrían resultar perturbadoras. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Marcelo recibió una llamada del detective. Ricardo le pidió encontrarse en persona, ya que tenía información importante que debía discutir. Marcelo sintió una mezcla de ansiedad y anticipación mientras se dirigía al punto de encuentro. En el café, Ricardo lo recibió con un gesto de seriedad. Colocó un sobre marrón sobre la mesa y lo deslizó hacia Marcelo. Señor Closter, encontré algo que podría interesarle, dijo Ricardo con tono grave. Lucía nació en Buenos Aires y fue registrada como huérfana en un hospital de la ciudad. No hay registros de sus padres biológicos, y fue entregada al orfanato Los Ángeles de Buenos Aires cuando tenía solo unos días de vida. Marcelo escuchó en silencio mientras el detective continuaba. El hospital donde fue registrada es el Hospital Central, el mismo que tiene en su historial el caso del accidente en el que falleció su esposa, agregó Ricardo. La coincidencia es innegable, pero los registros son incompletos, lo que me hace pensar que alguien deliberadamente ocultó información. Marcelo sintió que su corazón se aceleraba. La conexión entre Lucía y Rebeca era cada vez más evidente, pero aún había demasiadas preguntas sin respuesta. Quiero que sigas investigando, ordenó Marcelo. Necesito saber quién estuvo a cargo del caso de mi esposa y qué ocurrió exactamente con el bebé.
Ricardo asintió, consciente de la gravedad del encargo. Prometió continuar con la investigación y mantenerse en contacto. Mientras tanto, Marcelo no podía evitar sentirse abrumado por la posibilidad de que Lucía fuera su hija perdida. La idea era tan surrealista que le resultaba difícil de asimilar, y al mismo tiempo, cada nuevo indicio reforzaba sus sospechas. Durante las siguientes semanas, Marcelo y Lucía comenzaron a desarrollar una rutina de trabajo que les permitió conocerse mejor. Marcelo trataba de mantenerse profesional, pero cada conversación con Lucía lo acercaba más a sus recuerdos de Rebeca. Lucía se mostraba dispuesta a aprender y a cumplir con todas las responsabilidades que él le asignaba, pero Marcelo no podía dejar de notar las pequeñas cosas. La forma en que ella sonreía cuando lograba resolver un problema, o la manera en que organizaba los documentos con una meticulosidad que le recordaba a su esposa. En medio de esta nueva rutina, Marcelo decidió volver a revisar las cartas y documentos de Rebeca que había guardado por años. En una noche de insomnio, se sentó en su despacho y abrió la caja de recuerdos. Releyó las cartas con una nueva perspectiva, buscando cualquier referencia o pista que pudiera ayudarlo a entender lo que realmente había sucedido. En una de las cartas, Rebeca había escrito una nota vaga sobre una discusión que había tenido con Carlos, algo relacionado con una visita incómoda. Aunque los detalles eran escasos, las palabras de Rebeca revelaban una sensación de incomodidad y frustración hacia su cuñado. Marcelo recordó las tensiones que existieron entre su hermano y su esposa, pero nunca había considerado que esas tensiones pudieran ser más profundas de lo que aparentaban. Lo que nadie sabía es que aquella noche del accidente en el que Rebeca falleció, ella se encontraba tranquila en su casa. Marcelo había salido a una importante reunión de negocios, como tantas otras veces, dejando a Rebeca sola en la mansión. Estaba en su 8º mes de embarazo, y aunque la gestación le había exigido bajar un poco el ritmo de vida, se sentía ilusionada y lista para la llegada de su hija. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida cuando Carlos, el hermano menor de Marcelo, llegó sin previo aviso. Carlos estaba ebrio, algo que no era extraño, pero esa noche su estado era particularmente preocupante. Había bebido más de lo habitual y tenía la mirada perdida, como si algo lo consumiera por dentro. Carlos se presentó en la puerta y tocó insistentemente hasta que Rebeca, intrigada y un poco alarmada, decidió abrir. «Carlos, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó Rebeca, tratando de mantener la calma. Carlos entró casi tambaleándose y sin pedir permiso. La miró con una mezcla de tristeza y desesperación que Rebeca no entendió de inmediato. Él se quedó de pie, con los puños cerrados y la respiración agitada. Era evidente que algo lo estaba perturbando profundamente. «Rebeca, comenzó Carlos, su voz cargada de emoción. «No puedo seguir guardándomelo». Rebeca lo miró con preocupación, notando su estado alterado. Sabía que Carlos tenía sus problemas, pero jamás había sido tan directo o impulsivo con ella. «¿De qué estás hablando, Carlos?», insistió, intentando mantener la distancia entre ellos. Carlos respiró profundamente, como si estuviera a punto de hacer una confesión que había reprimido por demasiado tiempo. «Siempre te he amado, Rebeca. Desde el primer día en que te conocí, supe que tú eras la persona que debía estar conmigo, no con Marcelo». Su voz temblaba con una mezcla de desesperación y sinceridad. Rebeca sintió una punzada de incomodidad y sorpresa al escucharlo. Durante años, había notado la forma en que Carlos la miraba y los comentarios ambiguos que a veces hacía, pero jamás había imaginado que sus sentimientos fueran tan profundos. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el impacto de la confesión, Rebeca mantuvo la calma y adoptó una postura firme. «Carlos, estás hablando tonterías. Estás borracho y confundido. Yo amo a Marcelo, y lo sabes bien. Eres su hermano, y siempre lo serás para mí». Intentó sonar comprensiva, pero a la vez dejar claro que no había espacio para la ambigüedad. Carlos se llevó las manos a la cabeza, como si las palabras de Rebeca lo estuvieran desmoronando por dentro. Por un instante, pareció perdido, como si la confesión lo hubiera dejado sin rumbo. «¿No entiendes?»,
Rebeca, replicó él, su tono volviéndose más desesperado. Marcelo no te merece. Él solo piensa en sus negocios, en su éxito. Nunca te va a querer como yo lo haría. Rebeca dio un paso atrás, sintiendo que la situación se volvía cada vez más tensa. Aunque quería evitar un conflicto, sabía que no podía permitir que Carlos continuara con sus insinuaciones. Carlos, por favor, basta. Vete a casa y descansa. Esto no es correcto, dijo Rebeca, con firmeza. Pero Carlos no estaba dispuesto a retroceder. En su estado de embriaguez, los celos y la frustración lo consumían, y cada palabra de Rebeca parecía encender aún más su ira. Llévame a mi casa, pidió, después de unos momentos de silencio tenso. No puedo manejar en este estado. Rebeca dudó por un momento, pero finalmente accedió, pensando que la mejor manera de evitar un enfrentamiento era sacarlo de la casa cuanto antes. De acuerdo, pero después de esto, Carlos, necesito que te alejes por un tiempo, dijo ella, tomando las llaves del coche. Ambos salieron y se subieron al vehículo de Rebeca. El trayecto comenzó en silencio, con Carlos mirando por la ventana y Rebeca concentrada en la carretera. Pero ese silencio no duró mucho. Carlos, impulsado por la frustración y el dolor, comenzó a insistir una vez más en sus sentimientos, hablando de cómo Marcelo nunca la valoraba y de cómo él, en cambio, siempre la había amado en secreto. Rebeca, cansada de las insinuaciones, decidió enfrentarlo de manera directa. Carlos, escúchame bien, dijo ella, su tono firme y decidido. Lo que sientes no puede cambiar nada. Yo elegí a Marcelo, y él es mi esposo. Nunca va a haber algo entre nosotros, y lo mejor para ti sería aceptar eso y seguir adelante con tu vida. Las palabras de Rebeca parecieron golpear a Carlos con una fuerza devastadora. Durante unos segundos, no dijo nada, solo respiró profundamente, como si estuviera conteniendo la rabia. De repente, en un arrebato de furia, Carlos giró bruscamente el volante del coche, intentando que Rebeca se detuviera. El movimiento repentino hizo que el vehículo se desviara violentamente, perdiendo el control. Rebeca trató de corregir el rumbo, pero era demasiado tarde. El auto derrapó y se estrelló contra un muro a gran velocidad. El impacto fue brutal. Rebeca salió despedida del vehículo, golpeando el suelo con una fuerza que le arrancó la vida en el acto. Carlos, aturdido por el golpe, salió del auto con la mente clara de repente. No había testigos alrededor, y en su estado de embriaguez, lo único que sintió fue un miedo paralizante a ser descubierto y acusado. Sin pensarlo dos veces, se alejó del lugar del accidente, escondiéndose entre las sombras de la noche. Carlos se ocultó detrás de un muro, temblando, y observó cómo la gente comenzaba a acercarse al lugar del accidente. Desde su escondite, escuchó a algunos testigos hablar con urgencia, y como alguien llamaba a la ambulancia. Su temor de ser descubierto lo hacía mantener la respiración contenida, esperando que nadie lo viera. Pero entonces, algo que escuchó le cambió la expresión por completo. «Está embarazada», exclamó una mujer. «Tal vez aún podamos salvar al bebé». Carlos sintió una mezcla de pánico y odio al escuchar esas palabras. No quería que el bebé de Rebeca sobreviviera. No podía soportar la idea de que Marcelo, su hermano, tuviera un vínculo eterno con la mujer que él siempre había amado. Carlos se dio cuenta de que debía actuar rápidamente. Decidió seguir a la ambulancia hasta el hospital, ideando un plan para evitar que el bebé pudiera vivir y que su hermano tuviera algo más que recordara a Rebeca. Y ahora, 20 años después, Marcelo estaba a punto de descubrir lo que realmente sucedió con su esposa y su hija. Las piezas de un rompecabezas que había permanecido incompleto durante 2 décadas comenzaban a encajar, revelando una verdad que Marcelo nunca hubiera imaginado. Después de semanas de investigación, el detective Ricardo había llegado a un punto clave en la búsqueda. Encontró el nombre de Silvia Romero, una enfermera que había estado de turno la noche del accidente. Silvia era la única persona que, según los registros, había atendido de cerca a Rebeca tras el siniestro. Con esta pista en la mano, Ricardo se apresuró a informar a Marcelo.
Señor Closter, he encontrado a una mujer que podría tener información crucial sobre esa noche, le dijo Ricardo en una llamada, con tono solemne. Se llama Silvia Romero y vive en un barrio modesto de las afueras de Buenos Aires. Ella estaba de turno en el hospital la noche del accidente de su esposa. Marcelo sintió como el corazón le latía más fuerte. Por primera vez en años, la posibilidad de obtener respuestas reales estaba al alcance de su mano. Sin perder tiempo, Marcelo pidió a Ricardo que lo llevara al lugar donde vivía Silvia. Unas horas después, llegaron a un pequeño edificio en un barrio tranquilo. Silvia Romero vivía en un departamento modesto y, cuando Marcelo y Ricardo tocaron su puerta, fue Ricardo quien primero se presentó, explicándole quiénes eran y el motivo de la visita. Silvia, inicialmente reticente, aceptó hablar con ellos al ver la seriedad de la situación. Cuando Marcelo ingresó al apartamento, Silvia lo miró con desconfianza, sin reconocer de inmediato quién era. Habían pasado 20 años desde aquella noche, y para ella, Marcelo era solo un extraño. «Mi nombre es Marcelo Closter», dijo él, con voz firme. «Vengo porque necesito respuestas sobre lo que sucedió hace 20 años con mi esposa, Rebeca Closter». Al escuchar el nombre de Rebeca, Silvia se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un momento, todo lo que había tratado de dejar en el olvido volvió a su mente. «¿Rebeca Closter?», preguntó Silvia, tratando de asimilar la información. «Ella, la mujer del accidente». Marcelo asintió, sabiendo que ese momento de confusión pronto se convertiría en la clave para obtener la verdad. «Sí, mi esposa, Rebeca», respondió. «Sé que usted estaba de turno en el hospital la noche de su accidente. Sé que había algo más que ocurrió esa noche, algo que no se me dijo». Silvia lo miró, sus manos temblaban ligeramente, y el silencio en la sala se volvió casi insoportable. Finalmente, decidió hablar, sintiendo que era hora de enfrentar sus propios fantasmas. «Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer», comenzó Silvia, con voz temblorosa. «Fue difícil de olvidar. Rebeca llegó al hospital en un estado crítico, y vi de inmediato que estaba embarazada de 8 meses. Lo único que pude hacer fue intentar salvar al bebé mediante una cesárea de emergencia». Marcelo sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba cada palabra. Había vivido 2 décadas creyendo que su esposa y su hija habían muerto esa noche, y ahora, las palabras de Silvia insinuaban algo mucho más complejo. «Después de la operación», continuó Silvia, «un hombre llegó al hospital. Dijo ser el esposo de la mujer que había llegado en el accidente. Estaba alterado, casi fuera de sí. No sabía quién era realmente, pero asumí que era su esposo porque insistía mucho». Marcelo se inclinó hacia adelante, incapaz de contener la tensión. «¿Qué le dijo ese hombre?», preguntó, con la voz apenas contenida. Silvia tragó saliva, nerviosa. Me ofreció dinero para asegurarme de que el bebé no sobreviviera». Su voz se quebró, y por un momento, pareció no tener la fuerza para continuar. «Acepté el dinero, pero no hice lo que él quería. No podía vivir con la culpa de hacerle daño a un bebé. Decidí salvarla y la llevé a un orfanato, cambiando su identidad para protegerla de ese hombre y de cualquier otra persona que pudiera hacerle daño». Marcelo sintió una mezcla de alivio y dolor al escuchar esto. La posibilidad de que Lucía fuera su hija se hacía cada vez más real, pero aún había una gran pregunta sin respuesta. «¿Ese hombre, sabe usted quién era?», preguntó Marcelo, esperando con ansiedad la respuesta. «No lo conocía», admitió Silvia. Después de esta conversación, Marcelo salió del apartamento de Silvia con la mente en ebullición. La revelación de la enfermera había confirmado parte de sus sospechas, pero todavía faltaba identificar al hombre que había tratado de manipular la situación. La sensación de traición y confusión era abrumadora, pero Marcelo sabía que no podía detenerse ahora. En los días que siguieron, Ricardo revisó las cámaras de seguridad del hospital de aquella noche, buscando cualquier indicio del misterioso hombre. Y finalmente, después de días de búsqueda, encontró la prueba que necesitaban.
llamó a Marcelo de inmediato. Señor Closter, he revisado las grabaciones del hospital, dijo Ricardo, con tono serio. El hombre que llegó aquella noche y se hizo pasar por esposo de su esposa, era su hermano, Carlos. Marcelo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La idea de que su propio hermano hubiera estado involucrado en el destino de su hija era más de lo que podía soportar. Ricardo le mostró las imágenes. Carlos, nervioso y tambaleante, entrando al hospital y hablando con las enfermeras, intentando convencerlas de que él era el esposo de Rebeca. La confirmación de la identidad de Carlos como el hombre que se hizo pasar por esposo de Rebeca no solo corroboró la historia de Silvia, sino que también abrió una puerta a una verdad mucho más oscura y perturbadora de lo que Marcelo había imaginado. Mientras tanto, Lucía seguía cumpliendo con sus responsabilidades como asistente, ajena al torbellino de emociones que había desatado en Marcelo. Él se sentía cada vez más seguro de que ella era su hija perdida, pero aún no tenía las pruebas definitivas para confrontarla con la verdad. La mañana siguiente, Marcelo se dirigió a la casa de Carlos, un lujoso departamento en el barrio de Belgrano. No había avisado de su visita, quería sorprender a su hermano para evitar que se preparara o intentara manipular la situación. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza, y después de unos segundos, Carlos apareció con una expresión de sorpresa. «Marcelo, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Carlos, intentando sonar casual, pero su tono delataba su incomodidad. Marcelo no respondió de inmediato. Miró a su hermano con una frialdad que Carlos no había visto en años. «Ya sé lo que hiciste, Carlos», comenzó Marcelo, sin rodeos. «Sé que estuviste en el hospital la noche en que Rebeca falleció. Sé que te hiciste pasar por su esposo y que intentaste que el bebé no sobreviviera». La sonrisa de Carlos desapareció de inmediato. Su rostro se volvió pálido y su mirada se endureció. Era evidente que no esperaba que Marcelo tuviera tanta información. «¿De qué estás hablando?», replicó Carlos, con una débil tentativa de evasión. «No te hagas el ignorante», respondió Marcelo, dando un paso adelante. «He hablado con la enfermera que estuvo de turno esa noche. Vi las grabaciones del hospital. Sé que fuiste tú, Carlos». Carlos, acorralado, se levantó de su asiento e intentó mantener la calma, aunque el sudor en su frente revelaba su agitación. «Marcelo, yo no sé qué decirte. No sé por qué crees esas mentiras», dijo, su voz temblorosa. Marcelo ya no podía contener su ira. «No son mentiras, Carlos», gritó, con el rostro contorsionado por la rabia. «Intentaste manipular la situación para tu propio beneficio. Intentaste quitarme lo único que me quedaba de Rebeca». Carlos se quedó en silencio, sabiendo que sus intentos de negación ya no tendrían efecto. Decidió, finalmente, contar su versión de los hechos, pero no por arrepentimiento, sino porque ya no tenía otra salida. «Está bien, Marcelo, te contaré la verdad», dijo Carlos, su voz ahora cargada de resignación. «Pero quiero que sepas que yo amaba a Rebeca, nunca quise hacerle daño. La amaba más de lo que tú pudiste amarla». Marcelo lo miró con una mezcla de incredulidad y asco, pero permitió que Carlos continuara. «Aquella noche, fui a tu casa porque ya no podía soportarlo más», comenzó Carlos, su tono volviéndose cada vez más tenso. «Estaba borracho, sí, pero tenía algo claro, no podía dejar que Rebeca siguiera contigo. Creí que si le confesaba mis sentimientos, ella entendería que yo era la persona que debía estar a su lado, no tú». Marcelo sintió un dolor punzante en el pecho al escuchar esto. Había sospechado que su hermano tenía sentimientos por Rebeca, pero jamás había imaginado hasta dónde llegaban. «Le pedí que me llevara a casa», continuó Carlos. «Pero cuando ella me rechazó, cuando me dejó claro que nunca me vería de esa manera, me llené de rabia. Giré el volante bruscamente, sin pensar en las consecuencias. El auto se desvió y ocurrió el accidente». Carlos hizo una pausa, con la voz temblorosa. Rebeca salió despedida del auto. Yo salí, aturdido por el golpe, y vi lo que había hecho.
No quería hacerle daño, Marcelo, pero el miedo me consumió. Tenía miedo de que me culparan por su muerte, de que me arrestaran, así que me escondí y esperé. Carlos bajó la cabeza, como si la carga de su culpa finalmente lo abrumara. Vi cómo llegaba la ambulancia, vi cómo trataban de salvarla. Escuché cuando dijeron que el bebé podría sobrevivir y me asusté. No quería que nada de ella quedara contigo. No quería que tú tuvieras ese vínculo con Rebeca. Marcelo cerró los puños, luchando por contener la furia que amenazaba con desbordarse. Fui al hospital y me hice pasar por su esposo, continuó Carlos, con un tono monótono, como si cada palabra le pesara. Ofrecí dinero a una enfermera para que no salvara al bebé, pero por lo visto, ella no hizo lo que le pedí. Y ahora, todo esto ha salido a la luz. Marcelo dio un paso más hacia su hermano, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo pudiste, Carlos?, preguntó, con voz quebrada. Éramos hermanos, y tú me quitaste todo. Carlos no tenía una respuesta. Sabía que no había justificación para lo que había hecho, y el silencio entre ambos se volvió insoportable. Marcelo, sintiendo que su rabia lo consumía, apretó los puños con fuerza, pero logró contenerse. No quería dejarse llevar por la violencia. Lo que hiciste no tiene perdón, dijo Marcelo, con una voz cargada de desdén. No sé qué tipo de castigo mereces, pero me aseguraré de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Carlos se desplomó en el sofá, derrotado, consciente de que su vida estaba a punto de desmoronarse por completo. Marcelo salió de la casa de su hermano, sintiendo un peso abrumador sobre sus hombros. Había obtenido la verdad, pero el costo emocional era inmenso. Decidió que era hora de regresar a su despacho y pensar con claridad sobre cómo proceder. Después de confrontar a Carlos y descubrir toda la verdad, Marcelo sabía que debía enfrentar el último desafío, hablar con Lucía. No podía seguir viviendo con la incertidumbre y sabía que Lucía también merecía saber la verdad sobre sus orígenes. Así que decidió contarle todo. Una tarde, Marcelo llamó a Lucía a su despacho. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo, intentando mantener la calma. Sus palabras eran firmes pero cargadas de emoción. «Hay algo muy importante que debo decirte». Lucía lo observó con preocupación y se sentó frente a él, sintiendo que algo grande estaba por revelarse. «Hace 20 años, perdí a mi esposa en un accidente. Ella estaba embarazada de 8 meses de nuestra hija», comenzó Marcelo, tomando aire profundamente. «Durante mucho tiempo, creí que ambas habían muerto, hasta que descubrí algo que cambió todo». Hizo una pausa, mirándola a los ojos con una intensidad que Lucía no había visto antes. Lucía se mantuvo en silencio, con un nudo en la garganta, esperando a que Marcelo continuara. «Descubrí que esa niña no murió aquella noche. Fue llevada a un orfanato y registrada como huérfana», continuó Marcelo, su voz temblando. «Esa niña, eres tú, Lucía». Lucía sintió que todo a su alrededor se desvanecía por un momento. La revelación fue tan impactante que le costó asimilarla. Marcelo continuó hablando, consciente de lo abrumadora que debía ser esta noticia. «Sé que esto es mucho para procesar», dijo Marcelo, acercándose un poco más. «Pero tienes derecho a saber la verdad. Eres mi hija, Lucía. Hicimos una investigación y todo indica que eres tú, pero sé que necesitas tener seguridad sobre esto». Lucía parpadeó, intentando contener las lágrimas. Finalmente, levantó la mirada y encontró los ojos de Marcelo, llenos de emoción y sinceridad. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó, su voz rota por la confusión y la incredulidad. Marcelo tomó aire profundamente y extendió una mano hacia ella. «Sé que es difícil de creer, Lucía. Y por eso, quiero que hagamos una prueba de ADN. Quiero que estés segura de todo, y si aceptas, haremos esta prueba juntos. No quiero que quede ninguna duda». Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando la solicitud. Finalmente, asintió, aunque todavía estaba abrumada por la información. «Está bien»,
Si esto es verdad, quiero saberlo con certeza, respondió, su voz aún temblorosa. En los días siguientes, Marcelo y Lucía se sometieron a la prueba de ADN, ambos llenos de nerviosismo y expectativas. El resultado, que llegó una semana después, confirmó lo que Marcelo ya sospechaba: Lucía era su hija biológica. Cuando recibieron la noticia, ambos compartieron un momento de alivio y lágrimas contenidas. La certeza de que eran padre e hija trajo consigo una mezcla de alivio y un nuevo propósito para ambos. Después de confirmar su parentesco, Marcelo decidió cerrar de una vez por todas el capítulo oscuro de Carlos. Marcelo entregó toda la evidencia recolectada por el detective Ricardo a las autoridades, quienes procedieron a arrestar a Carlos por su participación en el accidente y por sus intentos de manipular la situación para su beneficio. La traición de Carlos se había convertido en un crimen imperdonable, y su arresto fue el cierre necesario a un capítulo lleno de dolor y engaños. Carlos fue condenado por sus crímenes, incluyendo la manipulación de los hechos y su negligencia que llevó a la muerte de Rebeca. A medida que enfrentaba el juicio, su intento de justificar sus acciones se desmoronó ante las pruebas presentadas. Fue sentenciado a una larga condena en prisión, enfrentando el peso de sus decisiones. Esa misma noche, después del arresto, Marcelo y Lucía se sentaron juntos en el jardín de la mansión, observando las estrellas en silencio. Lucía, todavía asimilando todo lo que había descubierto, sintió una mezcla de emociones: dolor, alivio y una esperanza tímida. «Mamá, ¿crees que estaría orgullosa de nosotros?», preguntó Lucía, con voz suave y mirada al cielo. Marcelo sonrió, sintiendo una cálida paz en su corazón. «Estoy seguro de que lo está, Lucía. Ella siempre quiso lo mejor para ti», respondió Marcelo, tomando la mano de su hija. «Y sé que, desde donde esté, nos está cuidando». Ambos permanecieron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de esa noche estrellada. Sabían que la vida no siempre había sido fácil, pero también sabían que el amor y la verdad siempre prevalecen, incluso en las circunstancias más oscuras. Juntos, decidieron enfocarse en el futuro y no dejar que el pasado los definiera. Lucía encontró en Marcelo no solo a un padre, sino también a un aliado para enfrentar las nuevas oportunidades y desafíos que la vida les presentaría. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.